Crónica de una fuga. A 9 días de la huida del penal de General Alvear, no hay pistas sobre Víctor Esquilache y los hermanos Lanata. Protección política, corrupción policial, apoyo logístico del narcotráfico. ¿Por qué no pueden capturar a los prófugos? Hoy en vivo, las mafias enquistadas en la provincia de Buenos Aires y las conexiones con los autores del triple crimen. Triángulo de fútbol, política y cuernos. Camilo Vaca Narvaja abandonó a Florencia Kirchner por la hija del expresidente de Racing. Hoy en vivo, ¿quién es Bárbara Blanco, la tercera en discordia? ¿Qué relación tenía con la expresidenta y su hija? Hola, bienvenidos al Diario de Mariana. ¿Cómo les va? Tenemos una tarde muy picante con dos últimos momentos. Uno que vamos a hablar con Leuca ahora, que tiene con la actualidad, y con una noticia de la que va a hablar todo el mundo. Tenemos la prueba de una información de la que se habló mucho, pero hoy la vamos a develar con Lucas. En un rato, ¿me podés adelantar algo un poquito? Y muy poquito, Ángel. Te voy a decir que vayan tomando nota. Vayan preparando la casetera, medio antiguo lo mío. Sí. Pero esta prueba que tenemos nosotros es de lo que se va a hablar el resto de la semana mínimo. Sí. No es bla, bla, bla. No es bla, bla, bla. Confirmado. De primera mano llega la prueba, dijo, mira, esto es para el Diario de Mariana y lo vamos a presentar hoy en exclusiva, único medio. Les aseguro que se van a sorprender cuando vean la prueba que trajo Lucas en el día de hoy. Va a hablar todo el mundo de esta noticia que vamos a dar dentro de un ratito. Pero ya van 9 días de intensa búsqueda de los 3 prófugos. Sigue todas las acusaciones políticas cruzadas, toda la mafia política, drogas, la policía en el medio, todo ese submundo y todo lo que se va conociendo minuto a minuto, porque van apareciendo nuevos testimonios. En vivo vamos a estar charlando con algunos de los protagonistas en un ratito, pero hay una noticia de último momento, digo, que tiene que ver con esto, y una liberación. Exactamente, la noticia es una liberación, es la de Marcelo Mayo, lo contábamos ayer, un hombre muy polémico, vinculado al gobierno kirchnerista. Había sido titular de una ONG bastante particular, Hinchadas Unidas Argentinas, que se encargaba de llevar barras bravas a los mundiales de fútbol. No comenzó bien aquel proyecto y terminó mal, también se diluyó rápidamente, sí, y pasó finalmente sin pena ni gloria. Había vuelto a ser protagonista el día domingo porque quedó detenido junto a su hija y a su yerno por, bueno, tener aparentes vinculaciones con Aníbal Fernández. Se encontró con armas. Exactamente, el faraón Melnik, el pizzero millonario, y también obviamente con aquellos que están siendo buscados por la policía, estos 3 prófugos, los Lanata y Esquilache. ¿Y por qué lo liberan? Bueno, obviamente lo detienen por tener armas no declaradas, varias armas, algunas de importante calibre, una picana eléctrica, bueno, que según su abogado era por hobby, que la tenían, curioso hobby, ¿no? Tener una picana. ¿Cómo sería el hobby, no? No me imagino cuál sería el hobby, contra qué la activarán por hobby la picana, pero bueno, esa fue la explicación que dio su abogado públicamente. Dijo que se compra por internet y que no es delito tener una, cosa que es cierto verdad, en parte. Lo cierto es que, claro, la tenencia de arma ilegal no es un delito para quedar en prisión, es un delito escarcelable. Finalmente, el juez que contó hoy a la mañana Mercedes Ninzi en la radio, César Melazo, que había estado internado por un problema estomacal, finalmente, bueno, fue dado de alta el juez y además firmó la excarcelación de Marcelo Mayo, de su yerno y de su hija, justamente por esta causa. Así que cada vez hay menos detenidos. Pero la causa continúa. Claro, por lo supuesto. libera porque no hay riesgo de fuga. No hay riesgo que se escape del país. Y mientras tanto la causa sigue. Mientras estamos hablando de 3 prófugos que no pueden encontrar, ¿no? Claro, y además porque no hay riesgo de que entorpezca la investigación. Esos son los 2 requisitos que se tienen siempre. Sí. Cuando un abogado pide una excarcelación, 2 requisitos tiene que tener en cuenta el juez. Si hay riesgo de fuga y si hay riesgo que interponga la investigación. Bueno, en este caso entiende el juez Melazo que no y por lo tanto los libera. Insisto, es lógico, en general se libera por este tipo de delitos a aquellos que han sido detenidos. Ahora, hay varias aristas de temas que vamos a ir desandando durante el programa, porque también la gobernadora salió a declarar y desconfía de la justicia bonaerense. En este caso después vamos a profundizar en ese tema también, pero primero quiero presentar a nuestros invitados. Está como siempre con nosotros Julio Bárbaro, bienvenido. Bravo. Julio, al programa. Aplaude fuerte, Carmela, ¿viste? Te aplaude fuerte, Carmela. Y Daniel Santoro, colega periodista de Clarín. Gracias, Daniel, por venir. También te aplaudimos fuerte. Bueno, lo primero que les quería preguntar, Julio y Daniel, es cómo, no sé, los argentinos nos acostumbramos ya a que esto sea todo normal, ¿no? Porque se está hablando de un ex jefe de gabinete involucrado en un caso tan tremendo como este, con tantas aristas, con el narcotráfico, con la mafia policial, con los barra bravas. ¿Por qué nos parece normal todo esto? No.
las sociedades tienen este tema de fondo, se acostumbran a todo. Cuando vos tomás la idea de que hace 30 años que están en guerra, vos decís, ya eso está incorporado a la normalidad. Nosotros en el kirchnerismo hemos terminado en la convicción que aquello que, digamos, estaba fuera del orden, lo caótico, era o progresista o revolucionario. Y en esto terminamos mezclando ideales con corrupciones. Y esta es la rara mezcla que nos deja el gobierno que se va. Yo siempre digo que cuando llegaba a Rosario y veía ese tremendo hotel o lugar de juego, de bingo, en medio de las chapas de la villa, eso para mí era la metáfora de lo que fue el kirchnerismo. Un casino de Cristóbal López. Un casino de Cristóbal López en el medio de la pobreza. Esta es una concepción de la sociedad, es una idea del mundo. Y en esa idea vos tenías los medios, ley de medios, la justicia para ellos, toda, la señora esta que tenemos, la Gil Carbó, y los casinos. Los casinos te daban la plata y los otros dos elementos eran... La idea del kirchnerismo era quedarse para siempre. Y en el quedarse para siempre hubo este derroche de desorden, que es el que estamos viviendo. ¿Y el vamos por todo incluía esto también? El vamos por todo era esto, incluía esto. Nunca imaginaron una derrota. No estaba en la concepción del poder de ellos. Daniel. Yo lo que agregaría a lo que dice el maestro es la estructura de poder que creó Aníbal Fernández, primero como ministro de Duhalde, después como ministro de Néstor Kirchner, después como jefe de gabinete. Y él manejó el RENAR, y estamos hablando ahora de estos personajes donde aparece un arsenal realmente de armas, algunas en manos de Mayo, porque hubo 37 allanamientos en total. Hay una foto, no sé si ustedes la pudieron ver en los diarios de hoy, donde secuestraron un M16, que es un fusil de asalto del ejército de Estados Unidos, que ni siquiera lo tiene el ejército argentino, ¿no? Entonces, cuando se mueve el avispero, empiezan a aparecer cosas como esta, ¿no? Un arsenal en el submundo del Gran Buenos Aires. Entonces Aníbal Fernández manejaba el RENAL a través de Andrés Meissner. ¿Y qué hacía Martín Lanata ahí en el RENAL? Él tenía, enfrente al RENAL había un bar donde si vos querías un trámite express, le ibas a ver a Martín Lanata y tenías un permiso para tenencia o para aportar, que es mucho más difícil, que puede tardar una semana o 10 días porque tenés certificado médico, certificado... Vos lo tenías en 48 horas, listo. Entonces hablamos de ahí. Hablamos de fútbol, hablando del presidente de Quilmes, estamos hablando de Mayo con Hinchadas Unidas Argentinas, que llevó 200 hinchas a Sudáfrica. Digo, que alguien alguna vez explique cómo se pudo financiar el año 2010. Entonces, ese es un mundo, es el que está emergiendo ahora, más allá del resultado de si los detienen o no los detienen, y todo esto con el gran eje que es el avance del narcotráfico, obviamente, que no se lo ha podido parar y que lamentablemente ha penetrado a la política en la Argentina. Ahora, por ejemplo, en el caso de Mayo, era un hombre que, bueno, estuvo al lado del gobierno anterior y hoy me entero, recorriendo San Francisco Solano, que ya venía con un pasado muy vinculado a los piratas del asfalto. O sea, no le faltaba nada. Tenía todas. Ahora ha quedado libre por esta causa, pero venía con un pasado realmente muy oscuro. El juego es el escalón anterior a la droga. Digo, en toda la concepción del poder es eso. Destruye a la sociedad, genera la ludopatía, la pobreza que hay en torno al juego es atroz, y después del juego está la droga. Ahora, quería preguntar, porque hay una pregunta incómoda. Ayer la hacíamos con Carmela acá. Me parece que también es una pregunta que se tienen que estar haciendo algunos de los investigadores, sobre todo aquellos que están encabezando el operativo infructuoso. Digo porque lo que se está viendo es que las órdenes que da, por ejemplo, Cristian Ritondo, ministro de Seguridad, no son cumplidas por parte de la policía bonaerense, que se sospecha que puede estar en connivencia justamente con los prófugos. La pregunta es, estos 3 asesinos que se escaparon de prisión, ¿son delincuentes dotados de una parafernalia técnica extraordinaria y también tienen un apoyo económico y financiero importantísimo en el narcotráfico? ¿O son 3 improvisados que están escapándose como pueden a los ponchazos y no se los encuentra por impericia o por complicidad policial? Digamos, ¿dónde ubicarías vos, Daniel, a estos 3 personajes? Primero, el problema es que falta el jefe. Claro. Falta Ibar Pérez Corradi. Hace 3 años que ni la CIDE kirchnerista, ni la Policía Federal
en la época de Kirchner, ni Interpol pueden detener al hombre que financió el tema de la efedrina y que está acusado de ser el autor intelectual del triple crimen de General Rodríguez. Entonces, mientras no se detenga él y no se decomise la plata, porque ahora la nata de, calculemos, 80 toneladas de efedrina, ¿no? Que la efedrina la traían de la India y de la China, llegaba a Argentina y no era para hacer cafiaspirina, sino que la reexportaban a México, donde estaba prohibido, porque la efedrina es la base para hacer drogas químicas. La justicia hizo muy bien, el fiscal Bidone lo acusó a Manata, la Nata están acusados de ser los autores materiales del crimen de Forza y los otros dos, pero tienen la plata. Entonces, hasta que la justicia no cambie esta idea de que vos lo metés preso, pero si tiene $2 millones afuera, puede hacer lo que quiera. También hay un tema con la policía ahí, porque creo que hay que distinguir. Hay 3 tipos de policía en la bonaerense. El policía que es cómplice de todo esto, el policía que es responsable y que está laburando 24 horas, que yo los he visto, y el policía que, si le pasa la nata al lado, aunque esté esperándolo, no le va a disparar. No puede accionar. No, porque tiene el chaleco antibala vencido desde el 2011. Yo estuve con un policía durante esta semana, no voy a decir cuál de los objetivos donde lo están esperando los Lanata, que tenían, 2 policías, tenían los chalecos antibalas vencidos. ¿Qué tipo con el chaleco antibala vencido le va a disparar al fusil FAL que tendrá esta gente? Vamos a incorporar a la charla a Luis Beldi, que conoce muy bien el mundo carcelario, y quiero también su opinión. Está en el móvil de Miramar. Luis, ¿cómo te va? Buenas tardes, Ángel de Brito. Te saluda, ¿cómo andás? Buenas tardes, Ángel. Ayer charlábamos, Luis, de esta fuga, como todos los medios están abordando este tema en este momento, y nos sorprendía en un primer punto, primero cómo se escaparon y segundo cómo quedaron a la deriva estos prófugos, si no había un plan mayor para que, no sé, para que puedan salir del país, si le cortaron la protección apenas salieron. ¿Qué hay detrás de esta fuga? Voy a empezar por el final. Están en un nuevo auto, parece que es un Siena gris, y todos sus movimientos van un paso adelante de la policía, porque hay un sector de la bonaerense que les está pasando información. Esto es gravísimo, pero creo que esta crisis va a servir para desnudar todas las falencias que hemos vivido creyendo que estábamos protegidos, y estamos en la desprotección absoluta. Por caso, que hayan herido al chico 21 años, al policía ahí en Ranchos, hizo que ahora renovaran los chalecos antibalas a los que están haciendo el control del verano. Pero le faltan municiones, el personal policial que está tras ellos no está capacitado totalmente. Tenemos una parte de la policía muy capacitada, que son los grupos Elite, Halcón, el GAD, el GEOF, pero otra que no está listo para esto. Y esto es lo que la sociedad está viendo y es lo que hay que aprovechar para hacer. Hoy hay una crisis tan grande en las cárceles, se han removido un montón de jefes policiales, se reforzaron las guardias sobre las cárceles que hay narcotraficantes y con riesgo de coimas de que se fuguen. Se envió un proyecto anticorrupción y María Eugenia Vidal está pidiendo a los proveedores de comida que envíen la comida a las cárceles porque no hay comida. Sí. Están fallando las bombas de agua porque son viejas y las bombas de agua que las suplen no andan bien. Entonces, la sociedad en este momento tiene una oportunidad de tomar un panorama de lo que es la seguridad, de que las cárceles son el retrato de Dorian Gray de la sociedad, que hay un estado de descomposición que la sociedad no vio y que lo está viendo ahora. Y esto nos va a servir de una lección muy, muy importante para saber que tenemos fuerzas de seguridad, sí, más allá de la deficiencia, tan corruptas como lo fue la administración. Más allá de la deficiencia de las cárceles, ¿es tan fácil escaparse de un penal? Vos conocés muy bien el tema. ¿Es tan sencillo? ¿Qué se necesita? Sí, mira, y el ejemplo clásico es esta fuga. Yo me equivoqué en este dato. Acá se necesitó sobornar a un jefe de guardia. Por eso costó 3 millones de pesos la fuga. 3 millones de pesos. No llegó al subdirector ni al director. Yo me había equivocado. Sí.
Creí que había llegado el subdirector. Hoy me confirmaron que es hasta el jefe de guardia y complicidad de menores. Fíjate qué poco se necesitó para que 3 tipos condenados a perpetua y de alta peligrosidad se escapen. Lo único que falló en el plan fue el testigo de Jehová que estaba en la puerta, que era un chico que hacía 8 años que había hecho su primer guardia en un portón, pidió ser relevado porque no puede portar armamento. Durante 8 años hizo tareas administrativas y ahora lo volvieron a la puerta para que estos tipos se puedan escapar. Y el más comprometido es el jefe de guardia en esto. Ahora, soltaron asesinos que tienen apoyo porque han conseguido plata, porque la bonaerense una parte les va dictando los pasos a seguir. La federal está enfrentada con la bonaerense, no hay un comando único de dirección para perseguirlos. Ahora vos te hago Y una bueno, pregunta. podemos decir que es el día que vivimos en peligro. Discúlpame, ¿vos crees que este es un simple hecho de corrupción? Porque vos decís, solo Sí. se necesitaron 3 millones de pesos, o que también hay algún tipo de orden política o de complicidad política. No, la fuga es un simple hecho de corrupción. La complicidad política empieza cuando los tipos que no les interesa que estén libres se encuentran con ellos en libertad y tienen que evitar que los capturen. Luis, hoy ¿vos crees que ellos pagaron la fuga, como estás diciendo, y se fueron? ¿O hoy me dio otra versión la hermana de Schillaci y la mamá? La hermana de Schillaci piensa lo mismo que piensa el abogado de los Lanata, diciendo que se fueron, los dejaron ir. Que no, los liberaron. que los liberaron, no que ellos se querían ir. Y te voy a dar un dato. La hermana de los Lanata, de Schillaci, estuvo el día anterior y estuvieron charlando sobre el bebé que iban a hacer al día siguiente, el bebé que iban a hacer al día siguiente de Schillaci, de Martín. Inclusive él tenía un permiso para ir a visitar a su mujer porque daba luz. Entonces tenía toda la vía libre, no sé, para pasear un rato. ¿Vos crees que esta versión puede tener algún asidero o no? Esta fuga fue absolutamente comprada. Y es más, están los 3 juntos porque tienen miedo que alguno se quiebre. Y están con un camino muy favorecido. Te repito, no pensemos en conspiración. Son condenados a perpetua que tuvieron la oportunidad de escaparse y por un precio relativamente bajo. 3 millones de pesos y llegaron hasta un jefe de guardia, no más arriba. Pero esta es la realidad de las cárceles de hoy. Cárceles que no tienen comida, que se está buscando que los proveedores fíen para seguir alimentando a los presos, que no tienen agua. Y hoy mismo hay riesgos de que los presos se escapen y sigan comprando fugas. Ahora, ¿cómo se lucha contra todo esto, no? Digamos, ¿cómo lucha el Estado con el poder? Digamos, no tienen para comprar chalecos o balas para los oficiales y viene un señor narcotraficante, pone 3 palos y la gente sale. Yo creo que hay una discusión de fondo y a largo plazo de todos los cambios que hay que hacer en la bonaerense, como decía recién Luis, en el servicio penitenciario. Pero ahora, lo inmediato, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hizo una denuncia ante un juez federal aquí en la capital para que el tema de la fuga, porque está rodeado, vinculado al narcotráfico y otros temas que son delitos de carácter federal, que pase al juez Sergio Torres o el que esté de turno aquí en la ciudad de Buenos Aires y así intervenga directamente la Policía Federal, la Gendarmería y se le saque a la Policía bonaerense, incluso a la justicia provincial. Decían que el fiscal que tiene el caso de la investigación recibió llamadas donde le sugerían que vaya despacio con la investigación de la fuga de parte de sectores de la justicia vinculados a Aníbal Fernández o al peronismo histórico en la provincia de Buenos Aires. Incluso la procuradora, ¿no? La procuradora que a nivel nacional es Alejandra Gils Carbó, a nivel provincial, por supuesto, también existe el mismo cargo, es la procuradora provincial, que es María del Carmen Falvo, que también es una persona muy vinculada a Aníbal Fernández, incluso fue abogada de Aníbal Fernández en aquella causa en donde Aníbal Fernández se tuvo que escapar. Dice la leyenda que en un baúl, y Aníbal Fernández se encarga de querellar a cualquiera que diga que estuvo prófugo, cosa que efectivamente ocurrió, pero digo, en ese momento Falvo, que eres procuradora,
que maneja a los fiscales de la provincia de Buenos Aires, era justamente abogada de Aníbal Fernández. Por eso es que Patricia Bullrich, desconfiando, junto con Vidal y otra gente del gobierno de Cambiemos, bueno, hacen esta denuncia que plantea Daniel para tratar de llevar esta investigación, tanto policial y judicial, al, obviamente, sistema federal. Acá hay dos problemas. Primero, que si el poder de compra del narcotráfico es desde un penal de máxima seguridad, lo es con la justicia también. Y respecto al tema de Aníbal Fernández, que les pregunto a ustedes, digo, ¿qué pasa con la justicia? Porque no puede ser que todos podamos decir o no si es o no el líder de una banda de narcotraficantes y la justicia no actúe ni a favor ni en contra. Yo el primer tema que me salta es de qué nos salvamos. Porque viendo esta situación y ganar, digamos, se ganó por 3 puntos. Sí, era candidato si a estábamos gobernador. del otro lado... Si Aníbal era gobernador hoy. Si Aníbal era gobernador. Nosotros estábamos en una sociedad que por todo lo que muestran los hechos, quedaba al borde de cuestionar de la disolución. Digo, la idea, lo que nos deja Scioli y el riesgo de Aníbal, eso nos salvamos ahí. ¿Qué fue? 3 puntos, 4 puntos. Sí. Digo, ahora, esa imagen es también el poder que se va. Cuando a mí me cuentan qué dejó, ¿no? Díganme lo bueno y lo malo del kirchnerismo. ¿Viste la pregunta esa que te hacen todos los inocentes? Si te dice lo malo, diga lo bueno. Yo muestro la foto. Digo, y en esa foto, lo que estamos viviendo nos tiene que alegrar de que nos salvamos. Y nos tiene que alertar de todo lo que hay que pasar. Porque el cambio de gobierno lleva 20 días, no llegamos al mes. ¿O no? ¿Cuántos? Digo, nos falta para que sea un mes de cambio de gobierno. Y lo que ha salido a la luz es el caos. Desde los 2.000 muchachos que nombró Vudú, que cuando uno ve que el que vivía en el Médano nombraba 2.000, la idea, ¿no? Sí, bueno, igual las primeras declaraciones sobre este caso, la de cuando anunciaron que los tenían cercados, digo, y fue un anuncio y un desanuncio, también habla de una manera de la inocencia, no, claro, de asumir la política con una inocencia que no se correspondía con la realidad, que debemos transformar entre todos, no es el gobierno, no tenemos que hacer macrismo, digo, es la democracia que se recupera como conjunto contra la idea del desorden revolucionario que nos sacamos de encima. Que de desorden tenía mucho y de revolucionario pero nada. El narcotráfico, digo, hablado como está, con el poder de corrupción que tiene el narcotráfico por la cantidad de dinero, lo que decía recién Santoro, decía, tiene $2 millones afuera que todavía no se devolvieron. Y con esos $2 millones puede comprar a cualquier juez, cualquier sistema penal. Digo, eso va más allá del kirchnerismo. No, porque el narcotráfico los años no que es. no tuvimos secretario en el área y el tiempo de Granero y la orden de la FDI, ¿cómo va más allá? Digamos, está en el centro del relato del kirchnerismo de los últimos años, está la convivencia entre el poder político y el crecimiento de la droga. Ahora, Luis, te traslado esa pregunta, ¿no? ¿Cómo lucha un Estado, en general, no solo el nuestro, contra el poder económico del narcotráfico? Pensaba, bueno, en Colombia, que es el caso más obvio, que Escobar Gaviria manejaba todo el país, no la cárcel nada más, o la alcaldesa asesinada en México, digamos. ¿Cómo lucha el Estado contra tremendo poder económico, de armas, de corrupción? Primero, para que haya narcotráfico, tiene que haber complicidad del Estado, de la política, de la justicia, de la fuerza de seguridad. Si no, no puede existir el narcotráfico. O sea, hay que luchar desde adentro. Hay que reformar muy profundamente todo el sistema, hay que reverlo, porque no solo es la culpa de quienes no gobernaron. A mí no me preocupa que me hayan gobernado los Kirchner. A mí me preocupa que lo hayan votado tanto tiempo y ahora veamos cuál es la realidad. O sea, ¿cómo cambiamos esa cultura de votar gobiernos que traen el narcotráfico? Eso es lo primero que hay que ver. Si como sociedad estamos dispuestas a que esto cambie. O a verlo, porque hay un fanatismo, un talibanismo por los Kirchner, donde cuando vos decís qué hicieron por el país, te ponen, se pusieron de pie frente al mundo, frente a los fondos buitres. Pero ¿por qué no se pusieron de pie frente al narcotráfico, a la delincuencia? ¿Por qué no equiparon la policía? ¿Por qué no eligieron jueces correctos? ¿Por qué esta corrupción que se está tratando ahora de corregir en el servicio penitenciario bonaerense, en la policía bonaerense que está enfrentada con la federal?
Alguien me dijo, y si los agarra la bonaerense los mata, si lo agarra la federal, estos prófugos pueden ir presos, hay intereses opuestos. Es decir, la corrupción llegó al hueso. La corrupción ya no es robo de dinero, la corrupción cuesta vidas. Y lo que está pasando con esta fuga es una película sobre la Argentina, no sobre 3 prófugos huyendo. Ahora, le quería preguntar, Ángel, si me permitís, a Daniel también, a Luis y obviamente a Julio también, pero tiene que ver con la estructura de la Fuerza de Seguridad en la Argentina o la estructura de las mafias, como decía recién Luis, enquistadas en la Argentina en los últimos tiempos, más allá del narcotráfico. Y hoy lo hablaba también, por ejemplo, con el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, que va a recibir gran parte de la Policía Federal, va a recibir 21.000 agentes de la Policía Federal. ¿Cómo se hace para pelear con la corrupción dentro de una fuerza, Policía Federal, Policía Bonaerense, llámenla como quieran, que por ejemplo, o servicio penitenciario, tiene la posibilidad de hacer esto, de liberar 3 presos si es que tiene ganas, de liberar una zona y que crezca el delito de manera indiscriminada, de que empiecen, bueno, de repente, de pronto, a florecer secuestros express por algún sector de la provincia de Buenos Aires? Digo, ¿cómo se pelea contra eso? Ya Vidal y Macri dijeron, vamos a ir a fondo contra esto. Pero digo, eso puede tener un costo muy elevado. Tal vez esta fuga es un costo de eso. ¿Cómo se hace para pelear? Primero que hubo un error en la política de Scioli de querer poner más policías en la calle, porque al poner más policías en la calle vos tenés policías que cobran menos sueldos, que tienen el chaleco antibalas vencido y demás, y es como las tropas de Napoleón, ¿no? Napoleón le decían, vivan del terreno, vivan de lo que van invadiendo, no de su sueldo, y eso obviamente es un caldo de cultivo. Entonces hay que tener menos policías con mejores sueldos. Menos pero mejores. Claro, que realmente, porque hay muchos policías dignos y que quieren vivir... ¿Puedo terminar con la idea? Pero lo que falta fundamentalmente, y que esto lo demuestra en forma patética, es que no hay inteligencia criminal. Yo creo que el segundo paso del gobierno, después del traspaso de las comisarías de la Federal a la Metropolitana, es hacer una DEA criolla. Es todo lo que es la Policía Federal, la División Antinarcóticos, el cibercrimen y demás, juntarlo con otros grupos, junto con la Unidad de Información Financiera. Ustedes recordarán que en la Argentina Mi Sangre no llegó, no entró escondido en un bote por el río Uruguay o pasando por las montañas. Entró con su nombre y apellido, creó empresas, trajo a la familia, y hay otros 2 o 3 narcotraficantes más muy conocidos que se han instalado en la Argentina. ¿Por qué? Porque fallaron los controles antilavado. Entonces, yo creo que hay un plan que incluya policías que cobren muy buenos sueldos, que tengan muy buen entrenamiento e inteligencia criminal. Si no, contra estas estructuras del crimen organizado es muy difícil combatir. Mira, acá hay una cosa importante que va a anunciar Ritondo en los próximos días, y es que va a reducir las departamentales que hay en la provincia de Buenos Aires de 70 a 36. Es decir, que va a haber 2 departamentales por cada jurisdicción judicial. ¿Por qué es importante esto? Porque Scioli lo que hizo fue abrir departamentales en todos lados. Y entonces, ¿qué pasaba? Al titular de la departamental lo ponía el intendente. Y ponía un amigo. No ponía un policía, un tipo capo que la tenga clara sobre el tema de la inseguridad y el crimen organizado. Ponía a su amigo. Entonces, cuando vos, una departamental lleva a varios, tiene varios partidos, ya pones un tipo que sepa del tema y no el amigo del intendente. Porque te voy a decir un caso, por ejemplo. Pero eso no se cambia con la cantidad de departamentales. No. Cuando vos pones un amigo, lo pones a un amigo. En 30, en 70, en 120. Te voy a dar un ejemplo. 3 de febrero. 3 de febrero antes dependía de San Martín. Después 3 de febrero fue su propia departamental. Curto pone al jefe Marcelo Corlera, que no servía para nada, pero era su amigo. Ejemplo. Lo que te digo es, el problema es la cantidad de departamentales o que ponían amigos. Porque amigo puede poner en una o en 20. Pero el intendente ponía a su amigo. Entonces, lo importante es que la cúpula, una cúpula honesta, ponga gente honesta y trabajadora. Pero volvemos al punto anterior. La corrupción, un poco que es lo que veníamos hablando de modelo, de cómo somos los argentinos, es parte de nuestra cultura, lamentablemente. Pero no de todos. Tiene que ver con Bueno, pero entonces vos achicás. ¿Y cómo sabes que al que achicaste y al que le diste no va a ser lo mismo?
Porque el problema que hablamos es que la justicia no funciona, el sistema penitenciario no funciona, los intendentes no funcionan, las departamentales no funcionan, pero no es porque hay un corrupto que lo encontramos de casualidad, es porque claramente se hace la vista gorda con un montón de cosas. De hecho, Carmela, apoyando lo que decís, fue gravísimo, para mí fue muy grave, pasó inadvertido, por supuesto, en la tremenda polvareda que desata una fuga, pero lo primero que reconoció el gobierno de Vidal fue decir, tal vez nos equivocamos en anticipar que íbamos a echar a la cúpula del servicio penitenciario, o sea, casi quedando por sentado que esto era una devolución justamente por una decisión política. Es tremendo que estemos acostumbrados a eso. Pregunta, la respuesta de fondo es si la política vuelve a recuperar el prestigio frente a la sociedad. Entonces, cuando ese hecho se da, de ahí vos organizás para abajo. Pero en una sociedad donde la ambición y el negocio se comió la ideología, y entonces vos terminás con la acusación pública al que manda, con esto vos como que liberás hacia abajo. Es decir, la política tiene que recuperar el prestigio en la Argentina. Pero si ese y es un esto es punteo. lento. Cuando vos te hablas, digamos, al margen de los partidos, vos decís Stolbizer, o decís Sarguine, o decís Pinedo, empieza a haber hombres que son respetables por encima de su pertenencia política. Eso es cierto. Ahora, imaginemos esto, hagamos Ahora, un eso punteo. construido te permite hacia abajo armar una sociedad. Ahora, si vos tenés que la ambición es el único motivo de los cargos, y de ahí con los tipos dicen, ¿a quién llegó? Sigo yo. Ahora, pero mirá este escenario, Yo pensaba esto y me volvía loco porque la verdad es que asusta y uno parece que está muy lejos de la solución de estos asuntos. ¿Por qué? Porque vos pensás, ¿qué fue lo que pasó? Y dicen las autoridades nacionales y provinciales, no es que lo dicen los periodistas o los investigadores o los detectives privados, lo dicen las autoridades máximas del país. Y bueno, nos anticipamos en anunciar que íbamos a separar la cúpula y tal vez entonces nos devolvieron con esto. Después decís, bueno, ¿por qué no había policías en la casa de los familiares de los prófugos? Y porque la verdad que hay todo un sector de la policía que responde a Aníbal Fernández o a quien sea, entonces no quiere investigar. Entonces tuvimos que relevar a la cúpula de la DDI de Quilmes y también al jefe del Servicio de Inteligencia de la Policía Bonaerense, porque también es de Quilmes. Y además, la procuradora de la provincia de Buenos Aires también tiene que ver con esto. Y además les voy a contar que de los 3 detenidos, uno aportó para la campaña de Quilmes, otro aportó para la campaña presidencial, otro tiene vínculos con un narcotraficante prófugo, otro tiene vínculos con narcos colombianos, 3 están muertos a tiros en General Rodríguez. Digo, es impresionante. Sí, pero esto no es una red pero esto no es impresionante. así de ahora. Yo recuerdo, todas las veces que se anunció una purga policial, volvieron los secuestros extorsivos. Esto ha sido así en los últimos 15 años en la Argentina. Cada vez que se anuncia una purga, con razones, con causas justificadas, vuelven las represalias contra el poder político. Sí. Entonces, digo... Luis, ¿querías aportar algo? Sí, por ejemplo, vamos a empezar con temas concretos. Hubo muchos nombramientos de policías en los últimos tiempos y del Servicio Penitenciario Bonaerense. Una gran parte ya tiene carpeta médica psiquiátrica para que los saquen de las funciones de portar armas, de calles riesgosas y sean administrativos. Se están revisando todas las carpetas del Servicio Penitenciario Bonaerense, por ejemplo, que están con licencia médica y están ejerciendo otro trabajo. Sí. A este punto llega la descomposición. Pero, hablando de los intendentes, yo doy una pista. ¿Por qué no tiran el piolín de lo que pasa con Bruera, que tiene un hermano en la comisión directiva de gimnasia, otro en la de estudiantes, que las barras bravas manejan el estacionamiento en el Estadio Único, los taxis truchos, la prostitución, las agencias de seguridad, la corrupción en La Plata? Es una ciudad tomada por barras bravas, por narcotraficantes, consentida por el poder político. Si empiezan a investigar ahí, van a resolver el problema de los barras bravas, van a empezar a resolver el tema de los narcos, la conexión política, de dónde viene la plata, y por qué el gobierno inventó los CEDIN para que se pudieran comprar las casas en Nordelta, para que se radiquen en la Argentina. Se van a encontrar con una sorpresa enorme. La sociedad, la hermandad política, narcotráfico es íntima. Y revisen también el destino de los últimos jefes policiales, qué intendentes le han dado trabajo a los últimos jefes policiales. Estamos en una sociedad descompuesta. Si estamos todos dispuestos a asumir eso, podemos empezar a encontrar la solución. Ahora, Luis, recién lo decía Esta fuga Julio. dejó al descubierto Tiene que haber el retrato de Dorian Gray. Claro, tiene que haber una voluntad política real de ir contra esto. ¿Vos ves que la hay? Y una sociedad.
Sí, una sociedad que A mí lo que acompaña, más me obviamente. preocupa que la voluntad política, me preocupa la sociedad. La sociedad apaña. Vos decís la sociedad que el gobierno kirchnerista permitió el narcotráfico y se te ponen de pie con el discurso de la inclusión. Y no se dan cuenta que ellos están tan en peligro, los que apoyan a los kirchneristas, como los que no lo apoyamos. Tal cual. Yo digo, si hacemos una gran marcha ante la corrupción, vas a ver que se politiza, que va a haber kirchneristas que no van a querer ir, otros que sí, pues estamos politizando hasta lo que nos pone en riesgo a nosotros. Estos tres tipos sueltos, cuando pesquen que están en este auto, van a robar otro, alguien les va a avisar y van a matar a alguien en su vida. Y están protegidos por un sector de la bonaerense. Entonces, entendamos que esto no es un tema de Macri, de Vidal, del PRO, de Cambiemos, es un tema de todos nosotros. Después, cuando resolvamos este tema, cualquier gobierno se va a poder lucir, porque con corrupción va a fallar el PRO, va a fallar el kirchnerismo, va a fallar el radicalismo, va a fallar Ahora, cualquier Luis, idea política. Antes decías algo interesante y lo retomo, que esto era más allá del caso en sí, de las particularidades de lo que está pasando. Decías que era una película de los argentinos, esto, que es una metáfora de lo que nos pasa desde hace mucho tiempo. ¿Cómo termina esta película? Yo te repito, si los encuentra la bonaerense, con los delincuentes muertos. Si lo encuentra la federal, pueden aparecer vivos. Y lo que más me interesa es que por el sistema Bike se han grabado conversaciones que involucran a mucha gente. Me gustaría que esas conversaciones en algún momento se hicieran públicas para saber qué funcionarios, qué personal de seguridad están involucrados en esto. Ahora hay una decisión, hoy hablé con el jefe del servicio penitenciario, de poner presos a la gente del servicio penitenciario bonaerense corrupta. Te digo que cuando vos tenés una cárcel de alta seguridad, que no andan las cámaras porque Moreno y el cepo cambiario prohibieron la importación de los elementos que hacían las cámaras de seguridad, de los sensores, de los alambrados, que se podía importar, había dólares para la efedrina, pero no para la seguridad. Esa es la importancia que se le dio a la vida de los argentinos. Que no me hablen de derechos humanos un gobierno que privilegia a la efedrina sobre la seguridad en las cárceles. Ahora, Recién Luis, decía algo, decía Julio, el tema de, se refería al tema de limpiar la política, que venga gente honesta. Nosotros que recorremos el conurbano siempre y que vemos concejales en todos los... Yo te digo, la mitad de la gente de los consejos deliberantes tienen un prontuario, pero de terror. O sea, ahí debería haber un cambio, y fijarse, ver que el que se postula no tenga antecedentes delictivos. El cambio es la mirada de la gente. Porque eso pasó, Mercedes, ¿de dónde porque la gente miraba para otro lado. la gente que está en las... ¿Cómo? ¿Qué, Luis? No. Nosotros nos quedamos con los brazos caídos y el país se organizó en forma mafiosa. Hasta los estudiantes secundarios, cuando toman los colegios, orinan en un altar. Todo el país se organizó en defensa propia. Cuando no hay poder político, construye su poder. Y nos organizamos mafiosamente, todos. Por ejemplo, para no pagar la alta presión impositiva, hemos creado un lugar donde se lava dinero a lo loco y los argentinos aprendimos a ocultar parte de nuestro patrimonio a las garras del Estado. Ahí entró el narcotráfico y se encontró con contadores especialistas en lavado de dinero, con un banco central que le dio los CEDIN para que su dinero sea legal. Es decir, hicimos un paraíso para todos. Pero te repito, la sociedad en defensa propia se ha organizado en forma mafiosa y especialmente las intendencias, a donde, como dice Mercedes, llegan tipos con prontuario. Mirá, te doy un ejemplo. Hasta hace un año los guardiacárceles los elegían los punteros políticos. Vos ibas a la cárcel de Florencio Varela y la misma gente que hacía la cola para visitar a los presos, a la salida hacía la cola frente a la combi que los anotaba para ser agentes penitenciarios. Sí. Esto pasó hace 2 años, lo escribí en el libro Tras los muros. Sí. Hay un intendente que tiene 2 hijos de mamelucos empleados en la intendencia. Entonces, como dice Mercedes, vayamos a los intendentes, investiguémoslo y ya tenemos la primer punta de los barra bravas, del narcotráfico, de la corrupción. ¿Vos sabés que un narcotraficante, un barra brava, maneja una agencia de seguridad? Ahora, Luis, cuando vos decís vayamos, ¿quiénes tenemos que ir? Argentina. ¿Quiénes tenemos que ir? ¿La justicia, los fiscales? ¿Quiénes tienen que ir por los intendentes? No, yo creo que, viste, cuando se hacen esas marchas pidiendo seguridad, tendrían que ser más masivas, tendrían que despertar más solidaridad,
tendría que ser sin distinción partidaria y decir, señores, aquí estamos por la vida, porque está en juego la vida de nuestros hijos. Imagínate que si los intendentes, una gran parte de los intendentes, son parte de la mafia, una parte de la policía es la que le da información a los prófugos, una parte de los bonaerenses es la que facilita las fugas, ¿en dónde podemos decir que estamos seguros? La industria de las rejas va a seguir creciendo para las casas. Vamos a hacer una gran fábrica de cárceles porque no le vamos a encontrar solución al problema, cuando tendríamos que ser una gran fábrica de gente educada, dar educación, pero tenemos gremios docentes que se manejan. Yo no me postulo en un cargo político, puedo hablar sin pelos en la lengua, pero hay gremios docentes que se manejan de forma extorsiva y mafiosa, que lo que menos le interesa es la educación. Si no nos paramos en un punto, como país vamos a un precipicio. Acá, Julio, quería decir algo. Yo cierro en esto. Me parece que la inflación y la corrupción son dos temas que arrastramos los argentinos por no involucrarnos en la política. En la medida en que salgamos del que se vayan todos, a lo hacemos entre todos, en la medida en que la sociedad se politice, esto se supera. Ahora, con una sociedad distraída, pasa lo que plantea Mercedes. La mafia crece. Cuando la sociedad observa atentamente las listas, los candidatos, los personajes y los juzga, la sociedad empieza a mejorar. Ahora, Julio, y eso es lo que estamos Bueno, viendo. pero de eso hablábamos La gente antes y tiene destacábamos a Stolbizer. Pero ¿cuántos la votaron a Stolbizer? Pero Con eso el va discurso creciendo. maravilloso que tenía. Pero en este Yo caso, creo, por particular. ejemplo, perdón, Ángel, la ley de ética pública es una ley nacional que obliga a hacer público las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios. Dice que debería extenderse a los gobernadores y a los intendentes. Entonces, ese sería un paso realmente de transparencia para que haya control social en las Lo que pasa ciudades. es que las declaraciones públicas después están, supongamos que están, y después ven los niveles de vida que tienen y no condicen Ni con lo que siquiera el blanco. declaran Pero ya es y un nadie problema. investiga nada. Las Pero- casas de pero los ya es un intendentes, problema. todo Ya el ves una valor joya en- que vale más que toda la declaración que hicieron. Pero o sea, después que los jueces activen las causas. Bueno, eso es lo que falta después. Porque Aníbal Fernández, por ejemplo, el secretario de Andrés Meiner, el RENAR, en su momento, habló 700 veces con Martín Lanata y nunca dijo, se explicó, y lo echaron, era el hijo de Cacho Rey, un dirigente... Cacho Rey le allanaron la casa de los hijos. Anteayer yo estuve ayer en la casa. Bueno, ese era el secretario privado de Andrés Meiner en el RENAR. Que una explicación... Daniel, y por lo cuando menos decís que política. hablaron 700 veces, no es una metáfora. Hablaron No, 700 literal. veces literalmente y está hay- consta en el expediente judicial. 668 se creo que llama- decía Claro, Wiñaski. La mujer, Alejandro termino, se llama dos datos más. La Alejandro mujer de Pérez Giancristoforo. Correa. Alejandro Giancristoforo se Ahí llama está. y le allanaron la casa, pero él hace un mes y medio se había ido y está trabajando para la municipalidad de Berazategui y el camión de la municipalidad estaba a la puerta de la casa en la calle Sarmiento 1490 de Quilmes. Porque acá quedan muchas cosas. Un socio del hermano, el intendente de Berazategui, tiene una tarjeta azul para manejar la camioneta de los Esquilasi. Bueno, eso debería haber una denuncia de oficio. Después tenemos Granero, que lo nombró el ex secretario del Cedronar, que está procesado por haber facilitado. Él denunció que Aníbal Fernández estaba también involucrado. Ningún juez lo llamó Granero y le dijo, Granero, a ver, explique usted fundamente, porque hubo una pelea muy fuerte entre ellos dos. ¿Quién daba la orden que la efedrina entre o no? Por el control de lo que se llama el control de los precursores químicos, ¿no? La acetona, el solvente, la efedrina, son todas bases para hacer cocaína. José Ramón Granero, que fue médico de Néstor Kirchner, Dentista. médico personal. Odontólogo. Dentista. Exactamente. Y otra cosa más. Hay fotos de Pérez Corradi, el prófugo que hace 3 años nadie lo puede detener llamativamente. Te digo con una foto. De la esposa de Pérez Corradi con Menem. Bueno, expliquen qué hace la Pérez Corradi. Hay los cheques. Pérez Corradi cambiaba cheques en la asociación bancaria cuando ponía cheques y sacaba efectivo, que es obviamente una medida clásica de lavado de dinero. O sea, todas estas cosas nadie las investiga y llegamos a una situación explosiva como esta, que ahora es difícil de desenrollar y de manejar, ¿no? Claro, pero se habla de la purga policial y no se habla de qué pasa con el Poder Judicial. A mí me sigue llamando la atención. Yo no tengo nada en contra de la justicia, al contrario. Pero siempre pareciera que es el único poder que va y viene. Bueno, los mensajes del macrismo fue, Ollarvide dijo que se va a ir ahora después de que termine la feria judicial. El juez Rodolfo Canicova Corral, otro juez federal, dijo que no, que va a resistir. Estamos hablando de... Pero ahí son jueces emblemáticos. Digo, la justicia es mucho más grande, es mucho más amplia. Esto no es un problema que tienen 4 jueces que conocemos todos. Ahí la pelea está en el Consejo de la Magistratura, después de la feria judicial, donde se cambiaron las mayorías
Vamos a ver si se cumple con esto, que no hay pactos. Pero yo creo que tiene que ver con cuestiones políticas, como planteaba Julio antes. Digo, el Congreso de la Nación tiene que dignificarse a sí mismo, ver a quién recibe y a quién no recibe, para hacerse digno. Y la justicia debería también hacer una revisión para hacerse digna ella misma. No solo siempre esperar que venga de afuera esa famosa purga. Olvídate Pero de si eso. yo pertenezco a un grupo, a una comunidad, y está hecha pelota, bueno, yo tengo que ser la primera en señalar qué es lo que está mal. Los jueces tienen la vieja política de entre bueyes, no hay cornadas. Bueno. No hay si desde afuera, si desde el ministro de Justicia, del Consejo de la Magistratura, no se empiezan juicios políticos, obviamente, esto va a continuar. Vamos a ver ahora qué pasa después de la feria judicial con las promesas de removerlo, ¿no? La degradación del poder parlamentario de diputado. ¿Puedo aportar es algo? brutal, ¿Puedo? ¿no? Del valor que tenía antes ser diputado o ser senador al que tiene hoy, que ni siquiera tiene derecho a cambiar una coma de la ley. Claro. Esa degradación es la degradación de la política, es la decadencia de la política. Luis, ¿qué querías decir? ¿Puedo decir algo? Sí, sí. Este caso es un leading case. El resultado de lo que suceda con estos prófugos puede ser el inicio de algo positivo o de algo muy negativo si fracasa. Y quiero terminar con algo que es positivo para la Argentina. En otra época esta fuga hubiera sido culpa de Mañeto. Hoy nos estamos dando cuenta que es una culpa de todo lo que se prostituyó y decayó la sociedad. Eso ya es un avance. Bueno, Aníbal Fernández le echó la culpa de los prófugos a la Nata y a Wiñaski, que tienen que explicar su participación en el hecho. Es ridículo cuando uno escucha este tipo de cosas de un ex jefe de gabinete. Martín Lanata usó a Jorge Lanata para ir a un lugar privilegiado para poder escaparse, porque esto se viene programando hace muchos meses. Está bien, pero supongamos eso. Y lo programan ellos, y que no me vengan con conspiraciones. Los más beneficiados son ellos. Claro, por eso te digo que no digan que por culpa del periodismo se escaparon. Ellos ya lo tenían planeado, que Casal permitió el reportaje, que Scioli. Los únicos beneficiados con la fuga son los que se fugaron, que estaban condenados a perpetua y con sentencia firme. Lo que viene después nos va a servir a nosotros como sociedad. Si el resultado es bueno de capturarlos, de que hablen, de dar a luz las grabaciones, de empezar a desmenuzar esta sociedad mafiosa que nos gobierna, bienvenida a la fuga. Si fracasamos, estamos en problemas. Eso le quería preguntar a Ángel, si se puede, a Daniel y a Julio, ¿no? Esta idea. Yo imagino que hay, a grandes rasgos, habrá miles, ¿no? Pero 3 escenarios que podemos plantear como posibilidades, que recién planteaba Luis. Uno, que aparezcan los 3 sin vida, cosa que para mí se habla de esto con naturalidad, que a mí me asusta. La otra es que los recapturen, ¿no? Eso sería, imagino, el escenario ideal. Y la tercera es que no aparezcan nunca más. De estos 3 escenarios, ¿cuáles cree que podría ser de cada una de las consecuencias políticas o cívicas que pueda tener cada uno de estos escenarios, que son los 3, imagino, más posibles? Bueno, yo creo que ya hay un desgaste político de María Eugenia Vidal. Ritondo admitió que fue un error haber dicho que los tenían acorralados, me acuerdo la frase exacta que utilizó. Y yo creo que también Cristina Kirchner está desde afuera con su decisión de no querer aprobar el presupuesto de la provincia de Buenos Aires, cuando ustedes la semana pasada lo llamó a José Otavis, impidió tener los 2 tercios, está apostando a eso. Hay todo un sector dentro del kirchnerismo que apuesta a un desgaste político rápido de la imagen de María Eugenia Vidal. Desgraciadamente, eso es un caso testigo, pero la cuestión de la policía bonaerense debería ser una cuestión nacional, de consenso nacional, y estamos divididos los argentinos porque cada partido tira para su lado, digamos, y si esto no hay un consenso se va a volver a repetir con la Nata o con otros personajes que aparezcan después, ¿no? Yo te digo una cosa, estamos hablando un mando de sospecha total sobre toda la bonaerense. Yo quiero decirte una cosa. Yo estuve en estos días con 2 policías que los conocía, que están trabajando en la búsqueda de estos 3 delincuentes, 2 de la bonaerense. No voy a dar los nombres, pero te voy a decir en dónde trabajaron. Estuvieron en el secuestro del padre de Julián Aguada, que fueron los que desbarataron la banda, y también en el secuestro que hubo hace 2 años del empresario Rebagliati. Laburaron muy bien y ahora me los volví a encontrar trabajando
buscando a estos 3 delincuentes. O sea que no todos son un desastre No, ni No, cómplices. eso está claro. obviamente. eso está Hay claro. gente que ha trabajado Lo que pasa muy es que bien no pueden siempre. luchar contra la corrupción mayor. a ver, Fer, Yo creo que acá, digamos, si mezclamos la política con la bonaerense, gana la bonaerense 40-0 porque hay una cuestión también que tiene que ver con la resolución del conflicto de cómo funciona la policía. Si vamos a la matanza de Ramallo, que se acuerdan que nunca se Sí, terminó de yo tuve resolver, ese día. bueno, mataron ahí, murieron gente que estaba cautiva, murió uno de los delincuentes y el tema es que fue preso un delincuente y apareció muerto a los 10 minutos. Ese fue un acto muy claro de la bonaerense marcando la cancha. Y después tenemos la caída de un gobierno con la muerte de Costequi y Santillán, que salió un comisario que parecía que estaba en Casa Mayor. Entonces digo, es posible que este hecho se produjo y ahora la pelea de la bonaerense marcando, diciendo, bueno, muchachos, recién está empezando, nosotros podemos resolver esto. Pero hay 2 o 3 maneras de encararlo. Uno es decir, como hizo en el caso de cuando estaba Solá, que lo puso Aslarian, hizo una reforma y trató de poner una paralela para decir compitan entre sí y no tengamos todo centralizado porque nos comen. Y el proyecto que hizo Massa, que hizo que empezara a haber policía en las comunas, también era interesante. Quedó medio amañado porque quedó también dependiendo de la centralización de la bonaerense. Yo creo que esto no es casual que ahora la bonaerense esté funcionando de esta manera porque le están marcando la cancha a la gobernadora y se la están marcando a Ritondo. Le están diciendo, a ver, ahora la manera de resolverlo, la posibilidad mayor para mí es que vuelva a tener el 911 un control civil que no esté en manos de la policía y que los temas de las fuerzas civiles tengan mayor injerencia y desarmen un poco esta estructura porque cuando está como una pirámide no la toca nadie. Si el diálogo le gana la confrontación, podemos salir de la inflación y la corrupción. Y esto para mí, el debate central se da entre el kirchnerismo y el peronismo. Si el peronismo se saca de encima el kirchnerismo, aísla a aquellos que ven en la confrontación la única salida. Y la salida lógica es la democracia entre adversarios. Y salir para siempre de la demencia de la confrontación. Para mí es esto. Si se achica el kirchnerismo, se agranda la democracia. Esta es mi idea. Y para eso el peronismo puede revivir o morir abrazado al kirchnerismo, que es el riesgo peor. Ahora, ¿qué te pasó, Julio, cuando viste los tweets de Aníbal Fernández diciendo la culpa es de la nata, de Wiñaski? Yo también vi una vez cuando lo acusaban a Menem de delito, cantamos la marcha. Uno ya está acostumbrado a hacerse cargo de sus propias vergüenzas. Pero me parece que el problema es que la sociedad se politice. Si la sociedad hace eso, si la sociedad se apasiona por la política, si le pone el 10% a la política de lo que le ponemos al fútbol, vamos a ser tan importantes en el mundo como lo somos con el fútbol. Ahora, pero es interesante eso que plantea Julio con respecto a lo que decías antes, sobre todo de se ganó por 4 o 5 puntos. Digo, vos tenés hoy esta situación en la cual Aníbal Fernández podría colaborar si quisiera, porque imaginemos el caso hipotético que Aníbal Fernández no conoce ninguno de los protagonistas particulares de esta fuga. Imaginemos y que cada uno, si lo quiere creer, lo crea. Es un hombre que viene siendo el hombre más fuerte de Quilmes desde hace muchos años, más de una década. Entonces, seguramente conocerá protagonistas, rincones, lugares, gente del bajo mundo, gente que sabe, obviamente, tener información sobre estas personas. Digo, si quisiera, podría colaborar. Lejos de colaborar con la justicia, está diciendo bravuconadas en Twitter, insultando a periodistas, amenazando con querellas, entorpeciendo la investigación, diciendo que el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires toma cocaína y bueno, proponiéndole una rinoscopía pública. Digo, ¿qué pasa con un Aníbal Fernández así, ex jefe de gabinete? No es que Aníbal Fernández es un barra brava o un condenado o un investigador. Es ex jefe de gabinete hasta hace 20 días lo era. Solo una sociedad muy débil puede permitir que alguien le quiera imponer su patoterismo para que lo voten. Es debilidad de la sociedad. Porque en una sociedad normal, vos te seduces, no le votás en contra. Que te metas miedo, ya no existe más. Entonces a mí me parece que Aníbal expresa una sociedad que pudo ser, pero que a Dios gracias no es, nos salvamos. ¿Y por qué quedó tan solo? Ayer Por hablábamos eso, de eso, que nadie salía a respaldarlo, cómo quedó solo tirando tiros al aire. ¿Y qué te parece? ¿Quién se va a hacer solidario? Y no sé, era una figura importante del gobierno anterior. Pasado. Digo, él se castró el futuro, él se cortó el futuro, no se lo cortó nadie. O sea, ¿cómo te bancás eso? Digo, porque murió hace unos días el Beto Imbeloni y yo le escribí una necrológica de amigo, como lo hice con Herminio.
Esa es la parte del peronismo que yo me banco. La otra se la bancan los tipos que lo usurparon. Es otra cosa. Ángel, Cristina no va a salir hasta dentro de 3 meses. ¿No tuiteó? Va a esperar 3 meses, para ella apuesta a que el gobierno fracase políticamente, que fracase la economía y después va a intentar tomar la iniciativa de vuelta. Ya seguimos charlando, pero vamos al otro móvil que tenemos, en este caso con Diego Ferrón, que es el hermano de Damián, una de las víctimas del triple crimen. Diego, ¿cómo te va? Ángel te saluda. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes para todos. Gracias por estar ahí. Te escuché en varias entrevistas en estas horas hablar del tema. Primero quería saber cómo estás vos, cómo está tu familia. Me imagino que con miedo, preocupados. Se les debe mezclar un montón de cosas. Y sí, como decís vos, un montón de sensaciones encontradas. Nerviosismo, temor, incertidumbre, expectativas. Pero tenemos que seguir trabajando, haciendo nuestra vida dentro de lo que se puede normal. Recién decíamos con Leuco acá que está todo naturalizado, ¿no? Que todo el mundo pensó con estos 3 prófugos van a aparecer muertos en cualquier momento. Bueno, como le pasó a las 3 víctimas en este caso. ¿A ustedes qué les pasa cuando se enteran de la fuga, cuando ven que se escapan, cuando ven que no los pueden encontrar? Y vemos como esta gente, así como se manejó en el triple crimen, con mucha impunidad, por suerte en su momento con el fiscal Bidone, el doctor Pierri y Calver Maten, logramos una condena. Nuevamente se escapan de un penal de máxima seguridad, se van caminando y ahora no los podemos encontrar. Tienen mucha protección, tienen mucha logística. No es gente que haga las cosas sino más. Ellos están muy bien preparados. Diego, ¿cómo estás? Diego Leuco te saluda. Vos recién nombrabas al fiscal Bidone y a los abogados Miguel Ángel Pierri y Alejandro Sánchez Calver Maten, naturalmente porque uno de los asesinados en el triple crimen era tu hermano y ustedes tuvieron mucho contacto, mucha relación con esa investigación judicial, con esa causa, con la investigación del triple crimen, que justamente condenó a los Lanata y a los Schillaci. Recordemos que Víctor Schillaci también tiene un hermano condenado. ¿Qué nos podrías contar de esa causa, de todo lo que sabés, de todo lo que te metiste, de todo lo que averiguaste? ¿Cómo nos podrías explicar qué pasó con el triple crimen y con esta fuga de ahora? Bueno, el triple crimen tiene una punta esencial, que es Esteban Ibar Pérez Corradi, al cual nunca lo pudimos sentar en el banquillo, se nos escapó caminando, igual que ahora los hermanos Lanata y Schillaci. Es una causa que destapa lamentablemente muchas otras, no solo el tráfico de efedrina, las mesas de dinero, mafia de medicamentos, aportes a campañas políticas. Pasaron más de 200 testigos, el juicio duró 3 meses, más de 20 audiencias de 9 horas, así que pudimos escuchar de todo, sacar nuestras conclusiones y llegar a que esta gente era la culpable como partícipe necesaria del hecho, pero nos sigue faltando gente, no solo los hermanos Lanata y Schillaci pudieron ser los responsables de semejante masacre. Y cuando escuchaste el nombre de Aníbal Fernández en la televisión, a Martín Lanata, el asesino de tu hermano, en televisión contando que él tenía relación con Aníbal Fernández, a Salerno, a quien vos también sindicaste últimamente en declaraciones como uno de los responsables de todo, digo, ¿era la primera vez que escuchabas el nombre de Aníbal Fernández vinculado al apodo La Morsa, o aquellos que presenciaron el juicio por el triple crimen ya habían escuchado y vinculado este apodo con Aníbal Fernández? Realmente yo no te puedo mentir porque en juicio oral nunca se nombró el nombre de La Morsa, lo dijo Solán Bellón en su declaración, que habían pagado protección a un hombre de bigotes, una cifra creo que de $250.000, pero nadie dio un nombre preciso, solo un apodo. Salerno tampoco lo hizo en juicio oral, no creo recordarlo, pero tuvieron su oportunidad tanto Salerno como Lanata para hacerlo durante el debate. Lamentablemente lo hicieron después y si hubiera alguna vinculación de alguien, tuvieron su oportunidad. No quiere decir que ahora no esté. Creo que Salerno después no ratificó sus dichos. Sí, Martín Lanata. Diego, voy un poco más a lo personal. Te escuché en alguna entrevista decir que sentías culpa de no poder haber evitado que tu hermano, que Damián, termine de esta manera.
Y la culpa está, ¿sabes por qué la siento? Porque fui muy compinche de mi hermano. Éramos amigos, hermanos, pasábamos muchísimo tiempo juntos, tanto en la infancia como yo que me casé muy joven. Mi hermano me visitaba frecuentemente, todos los sábados lo compartíamos juntos. Y no haberme metido tanto en esta última etapa donde él realizaba el negocio con Salerno, me da la culpa de no poderlo haber evitado, de poder haber intercedido en algo. ¿Fue algo que intentaste y que no encontraste respuesta? ¿Cómo fue? No, yo como mi hermano ya había tenido una experiencia con Salerno de trabajo y no había sido buena, yo le preguntaba a Damián por qué había vuelto a trabajar con él. Él me decía que había hecho otro arreglo comercial, que las cosas iban a andar bien, pero a mí no me gustaba su relación con Salerno. Entonces decidí dar un paso al costado. Sí, me hablaba, le preguntaba como cualquier hermano cómo te va, las cosas me están yendo mejor, me comentó lo de bancarios. Y no fue mucho más profunda claro, la muy charla por arriba. sobre el tema laboral. ¿Y era una situación que tu familia conocía, el resto de tu familia, o era una relación que vos solamente charlabas con él? Mi hermano era una persona que contaba muchas cosas, no era alguien que sea cerrado, pero todos sabíamos que él tenía su vínculo en la farmacia con Salerno, que era su amigo de la infancia, que estaba trabajando ahí, creímos que era un trabajo normal, donde no tendría que haber riesgos como el que sucedió. Después, atando cabos de algunas cosas que dijo las últimas semanas, por ahí algunas pistas ¿Por ejemplo? podíamos recopilar. Por ejemplo, cuando le dice a mi mamá una semana antes que había gente del poder metida, que estaba todo muy sucio y era todo muy corrupto. Una semana antes de que aparezca muerto. Se ve que él tenía ganas de hablar, ahí también menciona que como algo notorio, que en el negocio estaba el papá de Ricky Martínez, lo dijo como una figura, se ve que conocida, Mariano, y le comentó eso también a mi mamá. Sí, el papá de Mariano Martínez, que en su momento también estuvo detenido, Ricky. Diego. Y, una cosita, ¿vos tienen miedo ahora? Porque los asesinos de tu hermano están libres, o sea, están libres, están prófugos, pero están en la calle. Yo te cuento, nosotros si tenemos que tener miedo, lo tenemos que tener hace 7 años. Hace 3 años que tenemos prófugo al autor intelectual del triple crimen, al cerebro de todo esto, quien tiene mucho poder, quien es un fantasma en esta causa. Así que si apresaran a estos 3, Corradi también está libre. Para nosotros, si tenemos que vivir de custodia, va a ser de por vida, o por lo menos hasta que encarcelen a Corradi y a estos 3 prófugos. Por eso es que decido no pedir custodia. No podría realizar mi vida normal, me tendría que ir del país. Diego, te hago una pregunta. ¿Le había traído algo de alivio a tu familia que estas personas estén presas? ¿Algo de justicia, esa sensación? Sí, no te escuché bien. Sí, te pregunto porque muchas veces la justicia, si bien no te va a devolver a tu hermano, alivia un poco el dolor de la pérdida. Entonces la pregunta es si ustedes sentían alivio con estas 3 personas presas y qué sentís ahora. Por supuesto, esto era el primer paso que dimos. Que estos 4 personas hayan sido condenadas por unanimidad por el Tribunal de Mercedes y después que Casación haya reafirmado la sentencia, para nosotros era muy importante. No que nos iba a dar una tranquilidad plena, pero sí que una parte de justicia se había hecho. Ahora volvimos a foja cero, tenemos 3 condenados prófugos, un actor intelectual prófugo y mucha gente más que queda por investigar. ¿Rechazaste la custodia, decías recién? ¿Recibieron algún tipo de amenazas? No, por eso tampoco decidí tener una custodia, porque creo que esto no es contra las familias. Si bien yo tomé las riendas en el asunto para poder hacer una querella como corresponde y seguir la causa para que haya justicia por mi hermano, todo lo que sé me lo dice la justicia, los abogados, el fiscal. No es algo que yo me ensañé contra 4 personas. Estas 4 personas, la justicia las declaró culpables. ¿Y ahora tenés confianza en que los que recapturen? Esperemos de que sí. Mi miedo lo tengo porque van pasando los días. Hablo diariamente con el ministro Cristian Ritondo.
Creo que se están extremando todas las medidas, que ahora se reforzó también con Policía Metropolitana. ¿Qué te dice Ritondo? ¿Qué te dice Ritondo cuando hablan? Y Ritondo me dice que tenga confianza de que él los va a atrapar, que está haciendo un esfuerzo muy grande, que puso todas las fuerzas abocándose a que estos 3 personajes aparezcan y aparezcan con vida. Ahora, vos hace un ratito, Diego, decías que esta gente tenía, los 3 prófugos tenían gran logística, y sin embargo todavía se anduvieron por ahí nomás, por el centro de Quilmes, sin ir más lejos. El sábado estuvieron en la casa de la madre de los Lanata, en la calle Antártida Argentina, al 1000, a la vista de los vecinos, que llamaron a la policía inclusive y todo. Pero lo de la madre en la casa de Martín Lanata, de Cristian Lanata, creo que la única que declara y que los vio fue ella. A Cristian, que le fue a pedir. A mí me genera muchas dudas que un prófugo que lo están buscando, no, 700 esa es la suegra. efectivos. La que declara eso es la suegra. Lo de la suegra. Hubo 2 casos. Primero, correcto, primero estuvieron en la casa de la madre en la calle Antártida Argentina al 1000 el sábado a las 6 de la mañana, y según los vecinos se quedaron en una EcoSport, se vio el auto y todo. Al día siguiente, a la madrugada, van a la casa de la suegra de Martín Lanata, donde él la aprieta para llevarle el auto. ¿Esquilachi o Lanata? Lanata. Pero ahí te das cuenta. Me genera muchas dudas que... Sí, habría que probarlo eso. Para la justicia no es tan así, me parece. Para la investigación no es tan así. Ok, Diego, te agradezco por tu tiempo y por atendernos. Un abrazo. Gracias a ustedes, buen día. Ahí estaba Diego Ferrón, hermano de Ángel. Damián Ferrón, una de las víctimas del triple crimen. Es muy importante esto último que dijo recién Diego Ferrón, porque es justamente parte de lo que está diciendo el propio Cristian Ritondo y gente vinculada a la investigación. Atención, dejemos de dar por cierto todo lo que hasta ayer creímos que era cierto. Porque empiezan a dudar de todo ahora los investigadores. Es verdad que fue a tal no casa... comprar cualquier dato como... Claro, es verdad que fue a tal casa... Como se pueden comprar un guardia cárcel o se compró un servicio penitenciario entero, se puede comprar un testigo. Pero mirá de lo que pero acá yo digo una cosa, porque esta nota la di yo y fue primicia mía, y yo hablé con la persona que la vio. Yo vuelvo a decir lo mismo que dije ayer. Yo le creo a la mujer de la calle Antártida Argentina que vio a los hermanos Lanata el sábado a las 6 de la mañana y que llamó... Yo tengo una pregunta, importante, espera, para aclarar ¿te llamó este alguien para preguntarte quién era esa mujer? No. Porque digo, también, digo, lo está diciendo Mercedes en televisión, estamos desde ayer, digo, lo escuchamos nadie todo. accionó. ¿Alguien fue a buscar a esa testigo que efectivamente dice que los vio? Y que llamó al ¿O la protegió para que no la mataran? No, me Porque debió si no, haber digo, llamado a la justicia y no me llamó. Julio. Un detalle que es una obligación moral. Leopoldo Vina era mi amigo, pero era mi amigo el padre. Él jugaba al frontón conmigo, yo siempre fui una bestia y él era un capo jugando y me apoyó. Digo, y era un santo varón. Y eso lo quiero decir porque lo conocí años, a él, a la madre, al padre, al tío. Digo, creo que no tenía nada que ver con nada y uno se queda como asombrado de que este hecho haya caído sobre gente que la conocía en serio y que estaba lejos de meter duda de que estuviera en ese ámbito. Lo lleva, son Forza, Ferrón y Vina. A Vina lo llevan a esa reunión con Lanata en el Walmart como guardaespaldas. Por eso se queda el involucrado. Un santo varón que... un inocente total. Simplemente, Ángel, para cerrar este punto, Sí. digo, más allá de que Mercedes, por supuesto, tiene que le el creamos derecho o no. de creerle y todo, y cada uno tiene el derecho, lo que digo es que quienes están investigando esto, a partir de haber dicho los tenemos cercados y finalmente lo era, a partir de apariciones inverosímiles de los prófugos por todos lados, donde hay policías alrededor y que nadie lo haya agarrado, empezaron a preguntarse, no digo que estén negándolo, empezaron a preguntarse, ¿fueron ¿se lo a esta preguntan casa? a ellos mismos o se lo van a preguntar Bueno, a los testigos? empiezan a revisar Hay esto. un punto donde enoja. No, pero quiero decir... Se lo preguntan a la noche con la almohada. No, Digo, pero es lo que te empiezan a dicen, que la revisar- carne podrida que el propio sistema de la policía Claro. le puede estar vendiendo para Pero lo decirle, que te mira, estoy vos querés mostrando- hablar con nosotros, pero, te lo Fer, traemos en 10 estoy mostrando minutos. un ejemplo sencillo que pasa acá entre nosotros, que no somos nadie, y respetando el trabajo de Mercedes, que la verdad que va y le pone el cuerpo cada vez. Digo, no es Sí, que que te lo nadie tenés que accionó ante preguntar, un tenés dato. que accionar en serio. Bueno, yo a Cristian Ritondo le conté la situación. Cristian la sabe. Lo que no me citaron es de la justicia.
Claro. Ni fueron a buscar a esa persona tampoco. No, lo mínimo. Ni siquiera te A llamaron a vos. buscarla, a protegerla, digo, a ver, o efectivamente a descartar la versión. Mínimamente a que también comprobar una si es verdad o opción. no. Claro, mínimamente. Es raro. Ahora, pensaba también, antes hablamos de la efedrina, ¿sí? La droga a gran escala, pero ni siquiera se denuncia el chiquitaje, porque la gente también tiene miedo. Todo el mundo sabe dónde se vende droga, dónde hay lugares para ir a comprar, pero ante la inacción general que hay con este tipo de cosas, nadie denuncia nada. Digamos, son pequeños testimonios como el que consigue Me Mercedes. parece que lo que o como cambió, podemos conseguir todo. Primero tiene que dar una seguridad no, para por poder ir a eso, lo que denunciar. cambió es el miedo. Vos antes sabías quién vendía la droga en tu barrio y como había un código barrial, no estoy contando nada nuevo, digo, los chorros de tu barrio y los dealers de tu barrio, a vos no te tocaban, te cuidaban la casa, te robaban el auto de al lado, el tuyo no lo robaban, estaba todo bien. Ese código cambió por el código de que vos no puedes denunciar nada porque después te revientan tu casa, te revientan tus autos. Ahora, pero, y Carmela, vos no tenés perdón. a dónde acudir. ¿Cuántos peces gordos del narcotráfico están presos en Argentina? ¿Cuántos? Ninguno. Son todas mulas que No, encontraron en entonces- Ezeiza. Sí, las Ese- narcomodelos. ese- Sí. Porque ¿qué pasa? Vos podés, cosa que hay que hacer, podés tener al dealer y demás, pero después tenés 2 dealers, 3 dealers, hay un ambiente que lo reproduce. Entonces, si la unidad de información financiera, en vez de haber estado persiguiendo políticos como de Narváez, empresarios, hubiese estado persiguiendo narcotráfico. No, por ahí a los dos, ¿no? No hay que elegir. Bueno, Narváez no tenía ninguna causa por No, no lo digo por de narcotráfico. Narváez puntualmente, digo, pero no es que, bueno, o perseguimos empresarios corruptos o perseguimos narcotraficantes. No, Carmela, trabajemos bien. Lo peor es que... Toda aquella persona que lave dinero tiene que ser investigada por la unidad de información Daniel, estamos de financiera. Pero acuerdo. la unidad de información financiera y un fiscal en este caso, por ejemplo, omitieron empezar a investigar a Totalmente. Lázaro Báez cuando se hizo la denuncia. Entonces, Totalmente. yo hablo de replantear eso y llevar esto para agarrar al que está financiando a todos esos dealers. Ahora, Daniel, se dedicaron a perseguir disidentes. Claro, Y o sea- el peligro, ¿quién era el enemigo? El que pensaba distinto, no el que vendía falopa. Sí. Y esa fue la estructura del poder final, ¿o no? Espiaron más a los periodistas que a los narcos. Sí, claro. A todos los que pensábamos distinto. Yo era el observado número 30. ¿Vos qué observado eras? No, a mí me denunció Luis, que yo tengo altos honores de la altos honores. botonería argentina. Pero digo, vos tenés que esos tipos estaban persiguiendo disidentes porque la concepción de la KGB era más importante que la persecución de la droga. Vuelvo a Luis Belde, que está en nuestro móvil, periodista, escritor y que escribió mucho sobre el tema de las cárceles. Te quería preguntar, Luis, si hay más prófugos de los que pensamos, más allá de estos 3 casos puntuales. Prófugos peligrosos, me refiero. Hay muchísimos prófugos. Quería contar un dato. Hay 600 perejiles que venden droga presos, ningún narco grande. Claro, lo que decía Daniel recién. Muchos son custodiados por el servicio penitenciario y venden droga dentro de la cárcel para el servicio penitenciario. Respecto, la pregunta tuya específica era... Si hay más prófugos de lo que pensamos, digamos, esto llamó mucho la atención por las características del caso, pero ¿es fácil escaparse de una cárcel? Sí, es fácil escaparse de una cárcel y hay muchísimos prófugos. Y te voy a contar una historia que conté en Tras los Muros. Sí. Hace unos años se formó un grupo de cazadores de prófugos con gente capacitada como comando y con una gran fuerza de inteligencia, con computadoras, donde cazaban los antecedentes de ellos con los lugares donde podían ir. Los primeros prófugos se atraparon frente a las colas del Banco Provincia cobrando subsidios. Después otros en otras situaciones y a los 2 años, después de recapturar 250 prófugos, fue disuelto el organismo. Ahora, ¿sabés por qué también hay tantos prófugos? Porque también está el tema del patronato de liberados, que lleva meses de paro, como pasó el año pasado, porque no les pagan, están siempre con sueldos atrasados y los que son los que tienen que controlar por ahí al que tiene una libertad condicional y bueno, y muchos de esos terminan prófugos porque nadie los controló. Es que el patronato de liberados no puede entrar a ciertos lugares y el control lo cita al que tiene la salida transitoria. A un bar hablan y el tipo dice, no, está todo bien en mi vida, mi familia bárbaro. Pero al patronato de liberados no se da la importancia que tiene que tener.
Luis, te quiero agradecer por el tiempo, no sé si estás de vacaciones o estás trabajando en Miramar, pero estuviste un rato acá con nosotros, así que gracias por estar ahí. No, Está nublado. gracias a ustedes. Gracias, Luis Belli. Gracias, Daniel, también. Tenemos tu libro acá que nos trajiste, Nisman debe morir. Lo recomendamos. Gracias por el regalo. Gracias por el monito. Nos trajiste un monito también. Ay, por el ¿por año qué? del mono. El año del mono. Claro, el mono de fuego el próximo año. Ah, usted también con eso, no me diga. Usted también con eso. Ni que fuera una No, mafia. porque vinieron 2 o 3 que hablan de los más. Vino Ludovica. Ludovica vino. Buena memoria, tenés buena memoria. Ludovica, Vino gracias. Ludovica, por eso. Daniel, por venir. Julio, un placer, como siempre. Campi, ¿todo bien? Con Campi, el imitador. ¿Lo volviste a ver o ya se cortó esa relación? Es algo que me supera. Mi admiración es total. Gracias, Julio, por venir. Enseguida vamos a contar una bomba que tiene que ver con el mundo del espectáculo, podemos también, decir. ¿por qué no? También, porque es mucho más amplia, Sí. pero con pruebas. Se confirma algo de lo que hemos hablado bastante, pero hasta ahora estaba todo como en la nebulosa, pero Lucas tiene la prueba. La prueba. La prueba, y tenemos lo que fue hace poco y lo que va a venir en el futuro en torno a esta estrella internacional. Una Estamos estrella. anticipando que esta estrella internacional se casa. Wow. Y va a ser la boda del año 2016 Sin hasta duda, el sin 2520 más o menos. Sin porque duda. no sé si se va a superar. Porque viste que las bodas del año son bodas lindas, por esta Pero veo que ¿por qué? Por supera la todo. cantidad de plata, ¿va? ¿Qué va a tener? Por un Carrozas, montón de temas va a entrar que como trae Wanda atrás. Nara con el carruaje. Mirá. Ellos vienen con 203 más Yo te atrás. diría que Vienen por así todo acumulando ya un cosas. folclore que hay detrás. No, es tremendo, es tremendo. Tremendo. Y cuando vean la prueba, Es genial la foto. más de uno se va a sorprender con lo que van a ver dentro de un rato. Disfrutá con Simmons el descanso de Reyes hasta el 6 de enero. No te pierdas el doble descuento y llévate un Simmons con un 20 más otro 20 de descuento y pagalo hasta en 12 cuotas. ¿Qué estás esperando? Comenzá a celebrar hoy tu descanso en todos los Simmons Store del país. Mira. Qué bien dormí en este beauty rest. ¡Sí! ¡Qué bien dormí! ¿Ok? Buenas noches. Beauty Rest Recharge con tecnología Pocket Coil. Disfruta un Beauty Rest. Ya viene la bomba, no se la pierdan ¡Ay, en un la ratito, bomba! El color me llamó la atención. Ah, a mí también, De todo este a mí tema. Tiene un también. color muy característico. Encontrá los mejores regalos para esta boda y para todos, para las fiestas, en Musimundo. Smartphone, tablets, notebooks y mucho más en cuotas sin interés con todos los bancos. ¿Te lo vas a perder? Musimundo, parte de tu mundo. Mira. Los mejores regalos están en Musimundo. Aprovecha las 12 cuotas sin interés con las tarjetas de crédito de todos los bancos. Ahora atendemos a los reyes, porque de magos no tienen nada. Musimundo, parte de tu mundo. Pequeño corte, ya volvemos con el diario de mañana. Se acerca el verano, disfrutalo a pleno con Pileta Sol de Verano. Las mejores de todas. Elegí la tuya y llévate toda la diversión a tu casa. Acordate, Sol de Verano, la pileta del solcito. Sol de Verano, la mayor variedad en piletas de lona para tu hogar. Descubrí el nuevo diseño Sol Tropical de Lona, con aro inflable, rápido en su armado para toda la familia. Pedilas en tu comercio más cercano, www.metalurgicalatoma.com. Les dije cuando empezó el programa que teníamos la bomba del día. Después contamos que es una boda de un personaje muy importante, muy mediático, muy conocido por distintos factores. Ella también es muy polémica, tiene mucho carácter, tanto como él, creo, más allá de que él sea totalmente el más importante de la Es pareja. una boda que veníamos esperando. Son como dos bombas que se casan, digamos. Para explotar. Que se juntan. Pero es una boda que parece que va a durar. En algún momento se habló de esta boda, después se dio marcha atrás, marcha para adelante, para atrás, pero ahora está confirmadísimo. ¿Por qué, Lucas? ¿Qué tenemos como prueba? La primer prueba de vestuario del novio. Tenemos la foto que se realizó el domingo, este domingo pasado. Este domingo. En su casa pidió 5 o 6 trajes para probarse. Le llevaron y nos mandó la foto con la opción elegida. Pero te cuento algo, Ángel. Está bajando de peso. Esta es una prueba. Puede haber algún cambio, pero este sería el traje que eligió él para casarse Ahora, en Argentina. Me vas a contar todos los detalles. Se casa finalmente Diego Armando Maradona con Rocío Oliva.
Y esta es la prueba que trajo Se Lucas. casa de blanco, Ángel. Ese es el traje. Ese es el traje que él eligió para casarse. Esta foto fue sacada todo blanco. el domingo. Tomó helado. El domingo dijo, la miró ella y le dijo, pongamos primera. Pusieron primera, mandó a buscar los trajes. Ella ya se hizo un par de pruebas de vestuario en Morín Dinar, aquí en Buenos Aires. La boda va a ser en Argentina. No se sabe la fecha todavía, por eso te puedo contar, Ángel, Pero sabemos que es de blanco. en un mes y medio, Diego lleva bajado 18 kilos. ¿18? 18 kilos pesado ahora este fin de semana. Y por eso este traje, digo, no es el definitivo, porque Pero hay es que, mucho seguir, también, chicos. hay que seguir achicándolo Pero porque... tampoco es bueno que baje tan rápido tanto. Que no siga bajando más porque la no le va a No, pero llegar. está muy preocupado por su estética. Últimamente Sí. se viene cuidando muchísimo desde que se hizo la Y operación. hace Se bien. está cuidando también con la alimentación. Obviamente no consume más alcohol. Y Rocío también está allá y lo están cuidando. Lo están como tratando de encarrilar por el buen camino para que baje de peso, ¿Ves la para cara? que llegue al casamiento 0 Está contento. kilómetros. ¿Ves la cara de alegría como diciendo, este es el traje que voy a usar para casarme? Ahora, y el ella está al blanco lado. es medio raro. No, mira, ¿sabes quién? Lo que Oba pasa es que Sabatini. ella- Oba Sabatini se casó de blanco. Por eso Buen te digo, augurio, por eso. con Catherine Fulor todavía Justamente. siguen ¿En adelante dónde se casa? juntos. ¿En dónde se casa? Se casa acá. Déjame que agregue algo. Rocío tiene varios vestidos, entonces, por eso Morín Dinar está en Punta del Este de vacaciones porque los terminó. Entonces Diego De blanco, puede me estar de imagino. blanco Sí. porque Los dos de ya blanco. va a combinar él con No es los blanco el distintos de Diego, vestidos que ella chicos, es tiene. color tiza igual. Ahí se ve Tiza. blanco, pero es tiza. Tiza. Es tiza. Es tiza. Todos Pero da tienen, blanco. todos tienen el vestido ya listo desde hace tiempo Claro. igual, ¿eh? Sí. La madre, por ejemplo, va de dorado. Tendremos que ir todos de Atenti. blanco a la boda porque nos invitamos. Por Ay, Yo voy, no, qué terror, me Rocío imagino. fue compañera nuestra, nos va a invitar contenta a la Olvídate, boda. llevo. Compañera de trabajo. Claro. Ella va con Bueno, Onur, Yo lo va a te llevar a llevo, Onur. yo te llevo, Ángel, te llevo ¿Me como llevas? plus Voy de tu one. acompañante, Sí. si te invitan, no sé. Obvio. Vamos a ver. Bueno, felicidades. ¿Qué es lo que Felicidades. decís? Ojalá sea todo esto pronto, porque no sabemos cuándo. No tiene fecha No, todavía, pero ahí pero- saben las hijas. No sé. No, esta foto de sacadita fresca y se están Un beso a las enterando. 200 hijas, a las 200 novias, a todos. Terminamos, hasta acá llegamos. Nos vemos mañana a 14:30, como siempre, acá en el Diario de Mañana, firmes en la pantalla del 3. Hasta mañana. Chao.